Dice que este señor tenía la edad de 40 años y los detalles que nos da la Biblia es que él se mantuvo fiel en la visión que Dios le había dado. Dice que los de alrededor de él hicieron desfallecer al pueblo, pero él se mantuvo fiel en la visión de lo que Dios le dio. Y en ese momento el Señor le dijo, te voy a dar esta tierra para ti. Y dice la palabra de Dios que este hombre siguió esperando esa promesa 45 años más. Pero lo que más me llama la atención de la historia de Caleb es que dice la Biblia el detalle de que cuando él tenía 85 años fue a pedir su heredad. Pero dice que él se presentó delante de Josué aún más fuerte y con el mismo vigor que cuando tenía 45 años. Estamos hablando de un hombre de 85 años, porque la Biblia lo especifica. Pero no era un viejito que ya no tenía nada que dar, que ya no tenía fuerzas, que ya no tenía ánimo, que ya había consumido su vida, por así decir. Dice la palabra del Señor que él se presentó delante de Josué y le dijo, yo vengo a buscar lo que el Señor me prometió. Y la palabra dice que él le dijo, yo estoy tan fuerte como cuando tenía 40 años. Estoy tan vigoroso como en aquellos tiempos para tomar esa tierra, para quitar al que está y tomar mi heredad. Y dice la palabra del Señor que se le otorgó Hebrón y él vino a ser hasta el día de hoy, dice la palabra, su tierra. Esta parte de la Biblia a mí me desafía a creer. Porque aquí nadie tenemos de 85 años. ¿Tenemos alguien aquí que tenga 85 años? O quizás un poquito más. Bueno, a lo mejor hay alguien por ahí. Pero el modelo de este hombre a mí me da a entender que cuando nosotros desarrollamos los principios de Dios en nuestra vida, Dios es fiel para mantenernos fuertes y vigorosos. Todos queremos llegar a ancianos en buenas condiciones, ¿o no? Es una maravilla cuando tú puedes llegar a una edad avanzada y todavía poder seguir teniendo fuerzas y valor. A mí me encanta ver a aquellas personas que han cumplido cierta edad y siguen siendo fuertes, vigorosos. Tú hablas con ellos y son personas que te dan ánimo a ti. Son personas que tienen muchísimo todavía para dar. Y esas personas a mí me llenan de alegría, me llenan de ánimo. Y entiendo con esta historia que Dios nos puede llevar a que nosotros también seamos así. Ahora, yo te lo quiero llevar al plano espiritual, porque había algo en este hombre que se traducía a lo natural y era lo que había en su espíritu. Él estaba completamente alineado y enfocado en Dios, de tal forma que su vida y su espera se volvió en una persona que cada vez tenía más fuerza y valor. Cada vez dependía y confiaba más en Dios. Y Dios quiere que nuestra vida sea así. Dios quiere que aprendamos a tomar las decisiones correctas en nuestra vida, para que tú puedas seguir avanzando cada día más. Tú un día te entregaste a Cristo, entregaste tu vida al Señor y ahí comenzó una carrera que nos toca correr a todos. Pero en esa carrera el Señor quiere que tú vayas avanzando. Es una carrera donde Dios no quiere que tú te vayas para atrás. Es una carrera donde Dios no quiere que tú te detengas. Es una carrera donde Dios quiere que tu fe empiece a crecer, que tu caminar con Dios empiece a desarrollarse. Como cristianos, nosotros nacimos en Cristo para empezar a crecer y a desarrollar una vida espiritual que nos lleve a conquistar todo lo que Dios tiene para ti y la intimidad con que Dios quiere que tú desarrolles con Él. Cuando cumplimos esas dos cosas, tu vida espiritual va a ser el reflejo de tu vida natural. Por eso tú ves personas que aún pasando dificultades se levantan a creer. Tú ves personas que aún teniendo limitaciones siguen adelante y avanzan y dan ánimo a los demás. Este hombre, yo me imagino que habrá sido el ánimo de todos los que estaban alrededor. Porque la forma con la que él hablaba, la forma con la que él esperó, la actitud que él desarrolló, me deja saber que nosotros como cristianos tenemos que seguir eso y aún mucho más. Entonces, a la hora de ver esta historia,
yo me ponía a pensar y decía, Señor, ¿cómo yo logro en mi caminar con Cristo cada vez avanzar más, cada vez tener más fuerzas, cada vez estar más llena de ti y poder alcanzar todo lo que tú me has prometido? Y encontré una realidad que el Señor deja plasmada en la palabra de Dios y que creo que es el centro para que nosotros podamos tenerlo como nuestra meta, como nuestra base y poder seguir adelante siempre. Amén. Y eso lo encontramos en Filipenses. Vaya conmigo también a Filipenses. Vamos a leer lo que Pablo le dice a los filipenses. Dice la palabra del Señor en Filipenses 3:12. Prosigo a la meta. Y dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hago? Dice la palabra del Señor, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí tenemos el secreto para que tu vida se convierta como la vida de Caleb. Aquí tenemos el secreto que tenemos que aprender a poner en práctica para que tu vida espiritual vaya en aumento, para que tu vida sea una vida donde tú puedas dar pasos firmes, confiada y sabiendo que están guiados por Dios. Cuando damos pasos correctos en nuestra vida, avanzamos. ¿Sí o no? Cuando damos pasos equivocados en nuestra vida, tenemos que detenernos o aún ir para atrás. Pero con Cristo, aunque a veces no vamos a hacer todo correctamente, Dios va a permitir a veces que tus errores sean el canal para que tú sigas creciendo. Pero cuando Él está contigo y tú puedes dar pasos en fe, pasos correctos, tu vida va en avance, tu vida va en crecimiento, tu vida va en desarrollo. Y no hay nada más maravilloso para nosotros como cristianos que crecer y desarrollarnos. Todos los que somos padres aquí, hay algo que amamos. Aunque nos encanta tener nuestro bebé, llega un momento que tú quieres que tu bebé crezca, que ya tú disfrutas, ¿o no, Jenny? Cuando ya ese bebé camina, cuando ya de repente empieza a comer solo, no tienes que darle la comida, ¿o no? Los que somos papás aquí. Cuando ya se bañan solos, ¡qué maravilla! ¡Gloria a Dios! Cuando se acuestan solitos, eso te hace sentir orgullosa como mamá y papá, ¿o no? Eso te hace sentir que estás haciendo bien tu trabajo y también a la vez te ayuda a descansar para tú poder seguir cubriendo la necesidad que tiene ahora ese niño en otros ámbitos. Porque si bien ya come solo, pero tú tienes que ayudarlo ahora y enseñarle otras cosas, ¿o no? Y así se trata de nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo empieza contigo y Él empieza a ayudarte a caminar para que ya empieces a comer solo, para que ya no te tengan que dar leche, sino que ya puedas comer carne. Y esa carne te va a nutrir para que empieces a desarrollar, ¿qué cosa? Músculo. Y para que ese músculo se fortalezca tanto que en vez de caminar ya empieces a correr. Y cuando empiezas a correr, empiezas a alinearte con los que van corriendo contigo a la visión que Dios quiere llevarte. Y eso se trata la vida cristiana. Ahora, me encanta porque Pablo le escribe a los filipenses y la carta de los filipenses es una carta maravillosa. Porque si Pablo en todas las cartas que le manda a los colosenses, ¿qué más? A los corintios, eran cartas correctivas en su gran mayoría. ¿Sí o no? Por ejemplo, a los corintios le hablaba de su carnalidad. Era una iglesia que estaba envuelta en carnalidad y tenían algunas cosas que él tenía que corregir. A los colosos eran bastante idólatras. Pero sin embargo, cuando le habla a los filipenses, él alaba a la iglesia. Él les da el ánimo para seguir adelante. Y me encanta porque él les dice, una cosa tenemos que hacer. Y es mirar hacia adelante, olvidándome lo que queda atrás. ¿Sabes qué? Cuando Pablo escribió esto, la iglesia de los filipenses estaba influenciada por los romanos, la cultura grecorromana. Y
Usted sabe que el calendario que nosotros tenemos hoy es un calendario que fue hecho y diseñado por uno de los papas, el Papa Gregorio, uno de los primeros papas de la iglesia. Entonces, él en honor a todos los emperadores fue poniéndole los meses del año. Por eso tenemos julio, agosto en honor a Augusto César y así, y así, y así. Pablo sabía que el mes de enero se llamaba el mes de Jano. Y Jano era el dios romano de los principios. Pero la particularidad que tenía este dios es que tenía una imagen especial, que tenía una cara mirando para adelante y otra cara mirando para atrás. Ese era el dios que los romanos adoraban como el dios de los principios, el dios Jano. Por eso en inglés, que se dice, ¿cómo se dice? January, ¿verdad? Así más o menos, mi inglés no es tan perfecto como el de Amanda. Está basado un poco en la connotación de Jano, del dios Jano. Pablo sabía perfectamente que la iglesia estaba influenciada bajo la cultura grecorromana. Y sabía que los romanos pensaban que tú podías avanzar, pero siempre mirando hacia adelante y mirando hacia atrás. Y Pablo le dice, en Cristo es diferente. En Cristo nosotros miramos las cosas de otra forma. En Cristo yo me olvido lo que quedó atrás y pongo mi mirada hacia adelante, en lo que Él me va mostrando hacia adelante, avanzando sin mirar atrás. Por eso dice el Señor, el que me quiere servir, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Vamos a dejar las cosas atrás. Y a veces parece que Jesús era como muy exigente. Es que yo tengo que ir a enterrar a alguien. Deja que los muertos entierren a su muerto. Es que yo primero tengo que hacer un negocio. No, yo te digo, mira para adelante en el nombre de Jesús. Dios quiere que nosotros como iglesia estemos enfocados en donde Dios te llamó. Es verdad que todos tenemos un pasado, pero ese pasado solamente puede servir para mostrar la gloria de Dios de donde Dios te sacó. Ya no podemos estar añorando, ni podemos estar volviendo para atrás cuando Dios quiere que tú avances. En el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor, volviendo otra vez a la Biblia, que cuando Él mandó a Josué, Él le dio una encomienda, le dijo, yo te mando que ¿qué? Que te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente, porque yo voy a estar contigo. Esa es la promesa que tú y yo tenemos el día de hoy. Pero ¿sabes una cosa? Cuando la palabra de Dios habla de forzarnos, el Señor nos deja saber la importancia de ser esforzados y valientes. Ahora, cuando nosotros pensamos en esforzarnos, lo primero que pensamos es, tengo que ¿qué? Que sudar, tengo que cansarme. Pero no es la connotación que la Biblia dice. Cuando la Biblia nos habla de esforzarnos, nos dice una cosa, concéntrense. Porque a fin de cuentas, la fuerza que ustedes tienen en el Señor y la fuerza que nace de ustedes no viene tanto del producto de un músculo, sino de la concentración. Y usted dirá, ¿cómo así, pastora? Muy simple. Si usted se pone a pensar, ¿cuántos van al gimnasio aquí? Los gimnasios están llenos de espejos, ¿sí o no? Pero el espejo no es para que usted se tome foto. El espejo es para que usted se concentre en hacer el ejercicio correctamente. Los espejos están puestos para que cuando usted tome la pesa y tenga que hacer el ejercicio, usted se pueda ver para que su ejercicio sea perfecto. Entonces esa concentración le da la fuerza para hacer el ejercicio correctamente. Cuando estamos concentrados en Dios, eso va a traer la fuerza correcta. Esforzarse significa concentrarse. Y cuando usted está concentrado, usted no se imagina lo que usted puede llegar a hacer. Hace un tiempo atrás salió una noticia en los periódicos que fue una noticia a nivel mundial y que llamó la atención a muchísima gente porque hablaba de una mujer que el hijo le cayó encima un carro, un vehículo, un coche. Y esta mujer, al ver
que a su hijo lo había aplastado un coche, ¿sabe qué hizo? Levantó el vehículo ella sola. Lo movió para que él no siguiera aplastando a su hijo. Cuando eso pasó, después que salió la noticia, se pusieron a investigar el peso del vehículo y la fuerza que tenía la mujer, una mujer normal y corriente, no era fisiculturista ni mucho menos. Y se dieron cuenta que era imposible para esa mujer levantar tanto peso. ¿Qué hizo que esa mujer pudiera levantar ese peso? Se concentró en lo que estaba pasando y la fuerza le vino tan sobrenaturalmente que se volvió una mujer Sansón en ese momento. Era imposible que por sus propios músculos y fuerzas fuera capaz de hacer eso. Pero la concentración en entender que lo que estaba debajo era su hijo, la llevó a desarrollar una fuerza sobrenatural. Lo mismo pasó en otra noticia, y si usted se pone a buscar, hay noticias muy parecidas a esta, de una persona que fue a andar por bicicleta o corriendo, no me acuerdo qué era, por las montañas, el Cañón del Colorado. Y en una de esas se cayó, está la película, usted la puede ver. Y esa persona se cayó y quedó atascada en las grietas del cañón con un brazo. O sea, no podía salir porque el brazo se le quedó atascado. ¿Y usted sabe lo que hizo esa persona? ¿Cuántos vieron la película? Véala esta tarde si usted puede. Se cortó el brazo ella misma, con hueso y todo. Ahora, ¿usted cree que esa persona tenía un hacha ahí para cortarse el brazo de un solo fuertazo, como dicen por ahí? Ella andaba, ese hombre andaba con cosas simples y con un simple cuchillito se cortó brazo con hueso y todo y salió afuera y contó su testimonio. Usted lo puede buscar hoy en día. ¿Qué hizo que esa persona lograra eso? La concentración. Se concentró tanto en que quería salir que no importó el dolor que pudiera sentir, porque imagínense, ¿cuántos han tenido lesiones de huesos aquí? Usted se corta, se quiebra, se astilla simplemente un hueso y eso es un dolor insoportable. ¿Qué hizo que esa persona lograra con su propia mano cortarse el brazo para poder sobrevivir? Dicen por ahí que es el instinto de supervivencia, pero más allá de eso hubo una concentración que le dio las fuerzas para poder vencer por allá, por encima de todo. Cuando Dios nos dice en la palabra, esfuércense en mí, lo que está diciendo es concéntrense en mí. Porque cuando yo estoy concentrado en Dios, entonces yo estoy fijada en el poder, en las capacidades que Dios tiene para mi vida y nada de lo que pone delante va a ser un obstáculo que yo no pueda atravesar y salir adelante en victoria. ¿Cuántos lo creen a eso? A veces vienen cosas a nuestra vida que quieren sobrecargarnos, que quieren ahogarnos, que quieren demostrarnos que no podemos hacerlo. Pero cuando tú estás concentrada en Dios, no hay obstáculo que tú no puedas superar, porque sabes en dónde está tu fuerza, en dónde está tu visión, y de todo lo que viene de Dios para ayudarte a salir victorioso de donde sea que tú te encuentras. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando la Biblia nos dice que nos esforcemos, significa que nos concentremos. Caleb estaba concentrado. Él fijó su vista en lo que Dios había dicho y no permitió que nadie lo interrumpiera ni contaminara eso. Y eso fue lo que le dio el vigor y las fuerzas para que cuando tenía 85 tuviera la misma capacidad que cuando tenía 45 o 40. Dios quiere que caminemos así. Ahora dice, pastora, yo quiero eso para mi vida, pero ¿cómo yo puedo desarrollar esa concentración? ¿Cómo yo puedo esforzarme en Dios este año para que mi vida espiritual crezca, para que yo pueda alcanzar lo que Dios tiene para mí y para que mi relación con Él se estreche más? Y aquí te van 3 principios para poder activar. 2026 es un año de activación. Es un año donde lo que yo escucho tengo que ponerlo en práctica. Es un año donde yo tengo que hacer mis tareas con Dios porque viene gran demanda de parte de Dios y tienes que estar preparado para lo que Él te va a encomendar a hacer. Tanto en tu vida personal como en lo que Él reclama en ti para la iglesia. Número 1, aléjate de la ignorancia. Diga conmigo, aléjame de la ignorancia. Si no conoces lo que tienes,
nunca lo vas a poder tomar. ¿Sabía eso? Si usted no sabe los privilegios que usted tiene, si usted no sabe las capacidades que usted tiene, si usted no sabe los dones que Dios le ha dado, nunca los va a poder usar y poner en práctica. La ignorancia es uno de los enemigos más poderosos. ¿Sabe por qué? Porque te mantiene en estancamiento, en comodidad y en duda. Y eso te lleva a ser una persona mediocre y dependiente de tu entorno. Un claro ejemplo de esto fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vieron la mano de Dios obrar a su favor. Ellos vieron a Dios obrar milagros sobrenaturales, extraordinarios. Yo creo que en toda la Biblia no hay un lugar donde se hayan concentrado tantos milagros, tantas hazañas que el Señor hizo como en el tiempo de los egipcios, del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Ellos fueron testigos de todas las plagas, cómo Dios las mandó. Ellos fueron testigos de cómo Dios abrió el mar. Ellos pudieron ver la nube que los seguía, la columna. Ellos vieron cómo Dios bajaba al monte y escribía la ley de las leyes. Todo eso vieron ellos. Sin embargo, ellos anhelaron más su pasado que su presente. Por eso dice la Biblia que aún teniendo todo lo que ellos vieron, empezaron a quejarse y a decir, nosotros vivíamos mejor en Egipto, comíamos mejor en Egipto. Empezaron a extrañar cosas que estaban atrás, que quedaron atrás, que nada le aportaban, sino que retrasaban y los estancaban. Ahora, quiero decirte algo. El pueblo de Israel alabó a Dios y adoró a Dios porque Dios los sacó de la esclavitud. Dios se encargó con mano poderosa de sacarlo de la mano de Faraón, y no solamente a ellos, sino que hizo que todos sus bienes los acompañaran a ellos. Y el pueblo en ese momento se entusiasmó y adoró y exaltó a Dios, pero cayó en un grave error que nosotros como iglesia tenemos que tomar como ejemplo y no caer. Nunca tomaron el tiempo para conocer a Dios. Recibieron el milagro, pero se quedó ahí. Y hoy en día lo que le pasó al pueblo de Israel sigue repitiéndose en la iglesia. Hay personas que llegan con una necesidad tremenda. Hay personas que llegan a la iglesia con necesidad de un milagro. Y Dios obra el milagro, pero se quedan solamente ahí. Y no toman el tiempo para conocer a Dios. El pueblo de Israel pereció porque no le conocía. Y al no conocerle, ellos vivían en la ignorancia. Sabían que había una tierra que tenían que conquistar, pero no tomaban el tiempo para desarrollar esa relación con un Dios que estaba alineando sus vidas, alineando sus caminos y que lo tenían ahí mismo para poder comunicarse y conectarse con Él. Sin embargo, ellos solamente recibieron el milagro y se quedaron ahí. Y hoy Dios te dice, como iglesia, quizás tú llegaste por una necesidad. Quizás Dios obró un milagro en tu vida y hoy tú eres el reflejo y el fruto de eso. Pero no te quedes solamente en lo que Dios hizo. Hay mucho más que eso. Hay mucho más que Dios quiere hacer en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú lo conozcas en intimidad. Porque cuando tú lo conoces, te enfocas en Él, y cuando te concentras en Él, cada vez anhelas más de Dios. Cada vez que tú conoces más al Señor, hay algo que va a pasar en tu vida. Vas a querer conocerlo más. Vas a querer anhelarlo más. ¿Por qué? Porque cuando pasas tiempo con su presencia, empiezas a aprender cómo es su presencia. Y empiezas a discernir cuando la presencia de Dios está contigo. Hay momentos donde tú sientes ese gozo, esa alegría, esa paz, ese deseo de estar con Él. Y eso te lleva a buscarlo cada vez más. Si has perdido eso, puede ser que sea porque has dejado de conocerle. Y Dios no quiere eso en tu vida. Mantén siempre el interés por las cosas de Dios. Ámalo por encima de todas las cosas. Por eso el Señor dice, una cosa yo quiero, no tanto obediencia, sino que yo quiero obediencia, pero yo quiero que tú me des tu corazón. Yo quiero que tú me ames por encima de todas las cosas, porque así yo te puedo enseñar y tú puedes estar enfocado en mí, y enfocado en mí vamos hacia adelante y no hacia atrás. Otra cosa que Dios quiere, y número 2, mantén siempre tus expectativas puestas en Él.
Cuando apagas tus expectativas en Dios, entonces tu vida cristiana, tu vida espiritual se vuelve una monotonía. Siempre tenemos que estar expectantes por lo que Dios va a hacer con nosotros. Siempre tenemos que estar expectantes y esperando algo que Dios va a traer a nuestra vida. El cumplimiento de su palabra, el que Él transforme alguna área que tú tienes que trabajar con Él, el que Él te lleve a desarrollar lo que Él ha puesto en tu vida. Tiene que ser la expectativa cada día en todo lo que tú hagas. Porque si no, ¿para qué oras? Si no oras para conocerle, para estar más cerca de Él, ¿para qué lo haces? Si no vienes a la iglesia para llenarte de su presencia, pero también para crecer y desarrollar todo lo que Dios hace, ¿para qué lo haces? Si no tienes una expectativa de que Dios es real en tu vida y Él puede obrar en ti, entonces ¿para qué crees en Él? Nuestra expectativa debe estar puesta en Dios. Debemos darle prioridad a lo de Dios y no limitar a Dios. Busca sus bendiciones y no las dejes pasar. En Éxodo 8 hay una historia tan maravillosa que nos muestra que el pueblo de Israel, seguimos con el pueblo de Israel, estaban viviendo todas las plagas. Y Moisés llega al palacio y el faraón está teniendo la plaga de las ranas. Había rana en el palacio, había rana en la calle, había rana en los platos. ¿Había rana dónde? En todos lados. Y yo me río cada vez que leo esta historia, porque si hay algo que yo he aprendido en este país, la República Dominicana, es que el dominicano le tiene pavor a las ranas. Como nunca yo lo había visto. Si nosotros allá en Europa las agarramos y jugamos con ellas y le tomamos fotos, aquí ven una rana y salen corriendo. Yo no sé por qué ese miedo. Porque la rana no hace nada, señores, la rana no muerde ni nada. Pero sin embargo un dominicano ve una rana o un sapo y eso, miren, los gritos se escuchan como si hubiera visto una serpiente, una cobra. Y a mí me hace mucha risa eso. Desde que llegué a este país siempre me ha dado mucha curiosidad. Yo sé cómo le puedo hacer una maldad a un dominicano aquí. Y es poniéndole una rana. No sé por qué le tienen tanto temor a las ranas. Algún día me explicará algún dominicano de dónde viene esa raíz. Pero dice que el pueblo de Israel estaba lleno el pueblo de Egipto estaba lleno de ranas. Había rana por todos lados. Dormían y tenían rana en la almohada, en la cama. Se duchaban con ranas, comían con ranas. Paseaban con ranas, había una plaga de ranas. Y Moisés llega al palacio y le dice al faraón, ¿cuándo quieres que Dios haga el milagro? ¿Y saben qué dijo el faraón? Mañana. Cuando yo leí eso, yo dije, vamos, espérate un momento. Tú me estás diciendo a mí que cuando el faraón estaba hablando con Moisés, seguramente tenía una rana ahí mismo. Estaban desesperados de ranas. Y cuando tienen ahí a Moisés con el poder de Dios y le dice Moisés, ¿cuándo quiere que te haga el milagro? Y Faraón le dice, mañana. Yo dije, este hombre no estaba bien. O sea, ¿eso es ilógico o no, iglesia? Ayúdeme a pensar. Es ilógico que si yo tengo un problema del tamaño, yo limite el momento cuando es como si tú estás pasando una necesidad y alguien viene a ayudarte y tú dices, no me ayude. Mañana tú me ayudas. Es ilógico. Sin embargo, eso mostraba algo que había en Faraón y que es propio de los seres humanos. La soberbia que tenía este Faraón nos estaba queriendo decir que aún con la necesidad hasta el cuello, con la soga al cuello, como decimos a veces, él quería ordenar a Dios cuando quería recibir su milagro. Y nosotros a veces somos así también. Hay momentos donde Dios tiene la expectativa de sanarte. Hay momentos donde Dios tiene la expectativa de liberarte, de romper una atadura. Pero tú lo condicionas a que ahora no, Señor. Hay momentos donde Dios derrama su poder de una manera sobrenatural
Y tú ves que esa persona, en vez de recibir ese milagro, limita a Dios diciéndole no, en este momento no. No son las condiciones que yo creo que voy a recibir mi milagro. Quiero decirte una cosa de parte de Dios. Dios es soberano para obrar donde quiere, como quiere y con quien quiere, para obrar el milagro que tú necesitas. Pero a veces nosotros pensamos que lo vamos a recibir en el lugar donde nuestra mente ya le ordenó a Dios que lo debe hacer. Entonces tú tienes un problema, una atadura, y de repente tú dices, no, yo voy a ir a tal lugar porque a mí me va a orar tal persona, o voy a ir a tal congreso, o voy a ir a hablar con tal persona, porque de ahí va a venir el milagro mío. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios se toma el sentido del humor de que no hace nada. Y tú vas con la expectativa de que vas a recibir algo y no lo recibes, no porque no estaba el poder de Dios en ese lugar, sino porque Dios es soberano para hacerlo donde Él quiere. Dios te puede libertar hablándote a través de un simple niño. Dios te puede hablar en una reunión donde no haya nadie. Dios te puede romper una atadura mientras tú estás adorando, limpiando tu casa, porque Dios no tiene parámetros, los parámetros los tenemos nosotros. Y eso muchas veces rompe las expectativas de Dios. Tus expectativas siempre tienen que estar ahí arriba. A veces decimos, bueno, voy a la iglesia, pero hoy yo sé que no va a pasar nada. Si así tú llegas a la iglesia, así va a ser lo que tú vas a recibir. Pero a veces tú dices, Señor, yo voy para allá porque yo sé que tú vas a hacer algo nuevo en mi vida. Yo no sé quién le toca hablar hoy. Yo no sé quién le toca predicar. Quizás en una alabanza tú me vas a transformar. Quizás mientras el pastor está predicando tú me vas a sanar. Quizás en ese momento mi mente va a ser cambiada. Perdón. Simplemente porque tus expectativas siempre tienen que estar puestas en Él. Dios se encarga de romper ídolos en nuestra vida para mostrarnos que solamente Él, gracias, es poderoso y soberano para obrar de la manera que tú menos te imaginas. Y una de las cosas que nos ayudan a mantenernos enfocados es cuando nosotros aprendemos a poner siempre nuestra expectativa en Dios. ¿Qué pasaría si tú vienes a la iglesia cada servicio con la expectativa de que Dios va a hacer un milagro en tu vida hoy? ¿Qué pasaría si tú le adoras a Dios entendiendo que a través de esa adoración tú vas a ser sanado? Tu mente va a ser restaurada, tus pensamientos van a ser cambiados. ¿Qué pasaría si al recibir una palabra, por sea quien sea que la da, tú puedes ver a Dios hablándote a través de ello? Tu forma de vivir cambiaría. Pero muchas veces nosotros como seres humanos nos pasa como le pasó al profeta Samuel. Miramos la apariencia y la apariencia nos limita de ver las expectativas que Dios tiene con nosotros. Porque si no encaja en lo que para mí humanamente es lo que va a bajar la gloria, entonces no voy a recibir nada. Y Dios se encarga y se es especialista en manifestarse en los lugares que tú menos te imaginas. Cuando busques a Dios en oración en tu casa, búscalo con la expectativa de saber que Él te va a transformar ese día. Cuando tú ores en la mañana, en la tarde, hazlo con una expectativa de saber de que Él te escucha, de que Él te ve, de que Él te conoce. Y yo te aseguro que tu oración va a cambiar. Y yo te aseguro que la pesadez de orar se va a ir. Porque yo sé quién está conmigo. Porque yo sé quién me escucha. En el nombre de Jesús. Y tercero y último, perdonen mi garganta. Saben que anda una gripe un poquito fuerte, ¿verdad? Lo tercero,
Nunca, nunca dejes de servir. Hay un documental que siempre recomiendo que está en Netflix y que habla acerca de las personas más centenarias, de las zonas azules del mundo, donde viven las personas más longevas del planeta. Y el estudio reveló que aparte de que estas personas tienen una vida con unas características especiales como más tranquilo, no se afanan tanto, comen cosas reales, porque hoy en día no comemos cosas reales. Usted va y compra una galleta y eso no es comida real. Vaya a saber todo lo que le pusieron y usted se lo está comiendo sin saber. Pero una de las cosas que hablaba era que estas personas tenían algo en común todas, que habían llegado a una edad de más de 100 años, pero la característica era que llegaron más de 100 años, pero con su mente bien. O sea, eran personas que tú hablabas con ellos. En el documental usted lo puede ver. Viejitos, le faltan los dientes, están arrugados, en fin, pero tú hablas con ellos, saben dónde viven y saben todo. Y el estudio llegó a la conclusión de que esas personas habían llegado a esa edad, en esas condiciones, porque todavía servían en algo. Entonces tú veías un viejito que en una cultura, que me parece que era la cultura de Indonesia, por ahí, que las personas mayores las llevaban a las casas, pero el viejito en la casa no se sentaba a no hacer nada. Se quedaba ayudando. Entonces, tú veías el documental que la persona decía, para mí es una tranquilidad tenerlo en casa porque le ayuda a mis hijos con las tareas del colegio, porque se sienta a hablar con mi hijo adolescente de lo que es bueno y lo que es malo. Y a la misma vez, esos ancianos entendían que aunque ya estaban viejitos, todavía tenían algo que aportarle a la sociedad. Y eso hacía que ellos tuvieran el deseo de seguir viviendo y también de que su mente siguiera bien. Y se dieron cuenta de que servir es una de las condiciones que Dios, que les permitía esa longevidad. Ese secreto está en la Biblia. Nosotros nacimos para servir. Es bueno que nos sirvan, claro que sí, pero es mucho mayor cuando tú puedes servir a los demás. El Señor te dice hoy, tú tienes un lugar que ocupar en el cuerpo de Cristo. Quizás te tocó ser mano, quizás te tocó ser ojo, quizás te tocó ser pie, quizás te tocó ser estómago, no sé. Pero Dios te dice hoy, ocupa tu lugar en el cuerpo de Cristo. Porque cuando nosotros servimos a Dios, entonces muchas de las cosas que nos pueden detener en nuestro caminar, que nos pueden desenfocar, se van. Si usted se pone a ver, las personas que no sirven, las personas que ya no quieren servir en nada, son personas que se vuelven criticonas, malhumoradas, todo le cae mal, ya no quieren hacer nada, se vuelven estancadas. Pero el que está sirviendo siempre ve lo que puede aportar. Siempre ve cuando hay alguna carencia, alguna necesidad, siempre ve la forma que la puede cubrir, porque el servicio te lleva a eso. El servicio te saca de la crítica, porque en vez de estar criticando, tú estás sirviendo. El servicio te saca de la inactividad, porque en vez de estar parado, observando, tú estás viendo cómo puedes aportar. Tú entiendes que lo que tú hagas para el reino de Dios es algo que trae una recompensa eterna y que va a favorecer el crecimiento de la iglesia y el desarrollo de lo que Dios nos ha pedido, que hagamos discípulos y que sigamos adelante para bendecir a los demás. El servicio a Dios te llena, te lleva a desarrollar los frutos del Espíritu. Te lleva a desarrollar los dones que Dios ha puesto en ti. Te lleva a tener una vida llena de esperanza. Cuando tú estás concentrado sirviendo a Dios, eso te saca de muchas cosas que quieren venir como un detenimiento a tu andar en Cristo. ¿Por qué? Porque para servir a Dios tienes que prepararte. Y cuando tú te enfocas en servir al Señor, en lo que Él te ponga, entonces empiezas a desarrollarte. Señor, ¿cómo yo puedo hacer esto? Señor, enséñame. Y empiezas a conectarte con aquellos que te pueden ayudar. Y empiezas a la vez a ayudar a aquellos que necesitan tu ayuda. Y eso te lleva a seguir desarrollándote y crecer. Fuimos llamados a dar.
Fuimos llamados a avanzar y el Señor quiere que ese servicio siempre esté presente en nuestra vida. El servicio al Señor te va a quitar la frialdad. El servicio al Señor te va a quitar la pereza espiritual. Te va a mantener activo, enfocado. Vas a empezar a desarrollar todas y cada una de las herramientas que Dios nos ha dado para tener una relación con Él. La oración, la búsqueda de la palabra, el dejarte guiar, el dejarte cambiar por el Señor. Todo eso lo produce cuando tú te dispones a entregar lo que Dios te dio en sus manos y avanzar adelante. Este año el Señor viene con ese propósito, que tú puedas enfocarte y avanzar. Dice el Señor, ya no mires atrás. A veces y en muchas ocasiones el enemigo se encarga de ministrar a personas y a decirle, ahora que tú sirves a Cristo, mira cómo tú estás. Tú estabas mejor cuando estabas conmigo. Eso mismo le hizo al pueblo de Israel. Ustedes eran mejor, por lo menos comían cebolla. Oiga lo que ellos extrañaban, la cebolla. Que también a los dominicanos no les gusta mucho la cebolla, ya me he dado cuenta. Y ellos, mira lo que el enemigo les ponía a comparar. Y el enemigo siempre viene a tu vida y te dice, pero tú estabas mejor cuando no era cristiano. Tú estabas mejor, te iba mejor, tenías más amigos, tenías más libertad. Hasta más dinero tenías cuando tú no eras cristiano. Todo eso te viene a ministrar el enemigo a tu vida. ¿Y sabes qué pasa? Que tristemente hay personas que le prestan oído y su fe empieza a desfallecer. Entonces tenemos un pie en la iglesia y ya empezamos a venir por compromiso, pero seguimos coqueteando con las cosas que quedaron atrás y que Dios no quiere que tú las vuelvas a ver. Dios te dice hoy, mirando hacia adelante, con la cara hacia adelante, mirándolo a Él y dejando lo que queda atrás, vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos donde tú estás. Yo sé que es buena tierra la que yo le hablé hoy. Yo sé que es tierra que recibió esta palabra y que va a dar fruto. Y yo sé que el Espíritu Santo va a seguir este trabajo, porque yo solamente soy un instrumento en sus manos de hablarte lo que Él pone en el corazón. Un desafío para mí, para ti, iglesia. Cierra tus ojos. Vamos a decirle, Señor, en esta mañana yo entiendo esta palabra. Esta palabra más que una emoción involucra una decisión en mi vida. Una decisión de decir, ya no voy a mirar atrás. Aunque a veces yo sé que soy tentada a mirar atrás, Señor. Aunque a veces hay cosas que todavía me tiran. Hay cosas que todavía me arrastran. Yo sé que hay una cosa que tú me pides. Enfocarme en ti y caminar hacia adelante. Señor, yo entiendo en esta hora que cuando yo ponga mi mirada en ti, todo lo demás se va a ordenar. Yo sé que cuando yo me enfoque en ti, me concentre en ti, Señor, y te ponga como mi prioridad, todo lo demás se va a ordenar en mi vida. No necesito que ocurra algo sobrenatural. Yo necesito primero concentrarme en ti, Señor. Y tú vas a obrar todos los milagros que yo necesito. En esta hora, Señor, tú le has hablado a tu iglesia y me has hablado también como parte de esta iglesia. En la importancia de estar enfocados. En la importancia de tomar esta palabra que le dijo Pablo a los filipenses y decir ahora yo miro adelante, ya no miro atrás. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Pero ahora yo me voy a enfocar en concentrarme en ti, Dios. Tú conoces mi vida hoy, tú conoces cómo yo estoy. Pero tú sabes, Señor, que yo puedo lograrlo contigo. Señor, todo aquello que haya querido venir para distraerme, para desenfocarme, para hacerme entender que conmigo no hay plan, no hay propósito, yo lo cancelo en el nombre de Jesús hoy. Y entiendo en esta hora que tu presencia me guía hacia adelante. Ya no miro atrás, ahora miro hacia adelante, Señor.
a lo que tú me llamas, a lo que tú me muestras, a lo que tú me pides, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo? Somos todos de la casa. ¿Hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor? Hoy quieres decir, Señor, yo te tomo de la mano y yo miro para adelante, ya no miro más atrás. ¿Habrá alguien aquí que quiera a Cristo? ¿Puedes levantar tu mano ahí donde estás para orar por ti? Si somos todos cristianos, si somos todos, ya hemos todos tomado esta decisión, entonces la palabra del Señor fue clara para ti hoy. Persevera, persevera en el nombre de Jesús. Deja de mirar los obstáculos y mírame a mí, dice Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor.